Bueno, buen día, ¿cómo andan? Yo acá ya tengo abierto QGIS porque a veces tarda un ratito en cargarse. Esta sería, para quienes no lo trabajan habitualmente, la pantalla inicial de QGIS, que tiene varios sectores, ¿no? Esta es una parte de noticias que va variando día a día cuando uno lo abre. Acá aparece para poner un acceso como rápido a un nuevo proyecto y muchas veces aparecen los últimos proyectos que uno trabajó. Parece que no hubiera trabajado nada ayer ya, pero bueno, no, aparece un proyecto vacío. Y después, QGIS se organiza de la siguiente forma. Tiene todo lo que es acá arriba, que dice proyecto, edición, ver, capa. Eso es lo que vamos a llamar menú, ¿no? Que uno al picar despliega como en cualquier programa, ¿no? En Word, en Excel, despliega opciones distintas según cada categoría. Opciones de la capa, de la configuración general, los complementos y demás. Después, acá, en este sector grande, esto puede que varíe entre lo que yo tengo y lo que ustedes van a ver en su QGIS, si lo abren por primera vez o si no tienen tantas barras abiertas, son las barras de herramientas que se mueven, se pueden sacar de ahí y tener sobre el mapa o reubicarlas en función de cuál usan más, cuál usan menos. Seguro que esto lo vamos a tener todos distinto porque depende de la comodidad de uno, digamos, se lo puede ir acomodando. Siempre donde vean todas estas tiritas de puntitos, se pueden correr y yo tengo todo sobre este costado porque es es donde miro primero, pero bueno, tengo todo este espacio para ocupar si uno quisiera estar con las herramientas un poco menos apelmazas. Entonces esto va a variar según lo que cada uno haya instalado en su QGIS y lo que cada uno tenga habilitado. Acá, en esta parte de acá, esta es otra barra también que muchas veces aparece vertical, pero también se podría poner horizontal. Es lo mismo que las demás, es una barra de herramientas. Esta es la de administrar capas, que creo que, no sé si yo la puse ahí o por defecto viene ahí, pero bueno, me parece que es por defecto que viene acá, pero se puede correr si a uno le molesta y demás. Y después este sector son los paneles, ¿sí? El de navegador y el de capas vienen por defecto, habilitados. ¿Sí? Acá es como si fuera un explorador de Windows. Eso es lo que más me viene a la mente. Uno tiene acceso a sus discos, conexiones a las bases de datos y desde acá también se puede conectar a imágenes o a geoservicios, ¿sí? WFC y WMS. Entonces, esta parte del navegador es algo que uno va recurrentemente desde ahí o, bueno, va a su explorador de Windows. Y la parte de capas, que es el panel con el que vamos a trabajar en su mayoría, es a donde uno va a ir subiendo o cargando la información con la que vamos a trabajar en este proyecto en concreto. Para habilitar y deshabilitar las barras y los paneles, uno va al menú Ver y acá tiene un sector que se llama Paneles y otros barras de herramientas. Entonces acá, por ejemplo, están todas las que tengo habilitadas yo. Algunos son complementos que no los van a tener desplegados si no los tienen habilitados, que eso después se los explico, y otros son los que vienen por defecto cargados ya en el QGIS general cuando uno lo descarga. Y en los paneles ven que yo tengo habilitado capas y navegador, pero hay otros como para habilitar en caso de que le sea más cómodo, más práctico o lo que sea, uno va ubicando su pantalla inicial a gusto y comodidad en función de los trabajos que tiene que hacer. Así que bueno, acá pueden, si ustedes no lo tienen igual, chusmear a ver qué de todos estos paneles y herramientas son del cotidiano para tenerlos habilitados y deshabilitados. De todas formas, a muchas herramientas se accede de varias formas. Uno, bueno, ahora lo vamos a ir viendo, pero siempre hay como varias formas de encontrar las herramientas en distintos lados, ya sea en los menús o en el acceso directo de las barras con los iconos o con botón derecho sobre la capa. Depende de lo que se esté buscando, se puede encontrar de distintas formas.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar dos cosas. Por un lado, que este es un proyecto que de momento no tiene título, ¿sí? ¿Qué es lo que va a guardar el proyecto? Todo lo que carguemos de configuración específica de nuestras capas, la información que tengamos acá en el panel de capas y algunos seteos que son únicos de este proyecto, ¿sí? Son como los estilos, las formas de representación, las capas que tengamos en este momento y demás. Eso se va a guardar en lo que es el proyecto de trabajo, ¿sí? Entonces, para guardar el proyecto tenemos este icono que es el disquete, que si hay alguien muy joven no va a saber qué es, pero bueno, uno lo guarda ahí y acá vamos a poner curso, le vamos a poner un nombre, ¿no? Curso, a ver, y guardar. Cuando ya tiene asignado su nombre, va a cambiar acá arriba y ahora, a partir de ahora, todo lo que vayamos agregando a este proyecto y vayamos guardando, la clase que viene lo vamos a poder reabrir, ¿sí? Entonces, para cargar una capa de información hay varias formas. Nosotros en este curso vamos a trabajar con unas capas muy sencillas que nosotros se las subimos al curso, a la plataforma del IPAP, pero son capas de uso público, ¿sí? Entonces les quería mostrar primero que nada es esas capas, distintos portales, no sé si alguno ya usa portales con información abierta, em, pero bueno, les muestro más o menos como para que tengan idea para cuando... Ahora te respondo, Germán. Ahí me sale un mensajito. Si ustedes tienen que trabajar con o buscar información o necesitan como arrancar desde algo, para, ya sea para el proyecto final o para su cotidiano, hay varias plataformas desde ya. Pero bueno, de este curso vamos a usar capas de unas en concreto, que son la de datos abiertos de la provincia, que este es el link, el acceso. Si querés, Santi, copiarlo en el chat, así no me demoro. Igual en el material del curso están no, están las URL de estas tres que vamos a nombrar. Y acá pueden buscar Sí. por temáticas la información. Por ejemplo, en educación, lo primero que aparecen son los edificios, los establecimientos educativos, que esto lo mantiene la gente del mapa escolar, si no me equivoco, se llama así, o mapa escolares de la nación, bueno, de escuelas del Ministerio de Educación de la provincia. Y sabemos que está actualizado casi semanalmente, ¿no? Es una capa, por ejemplo, que tiene bastante mantenimiento. Y uno lo puede descargar en distintos formatos. Si uno lo descarga en zip, va a descargar un archivo comprimido y ahí va a encontrar el shape y todos estos mismos archivos que uno puede descargar por separado, el CSV, el XLS y un PDF. Pero además, en el zip encuentran el shape. Recuerden que los shape están formados por varios archivos. Cuando uno tiene un shape que está comprimido, cuando quiere compartirlo, conviene comprimirlo para no perder información, ¿sí? Pero la capa shape tiene un archivo que es SHP, que guarda la geometría, tiene un archivo DBF que guarda la información de la tabla de atributos y hay otro archivo, el PRJ, que guarda las coordenadas y después hay otros archivos que guardan otras cosas. Entonces está bueno cuando uno quiere compartir una capa en formato shape, comprimirla para asegurarse no perder nada de información en el camino, porque si uno de estos archivos no viaja en la compartida, la capa no abre y se rompe, ¿sí? Eso es como una buena práctica. Y para compartir el archivo de un proyecto de trabajo, lo mismo, porque el archivo lo que va a hacer, el proyecto va a guardar como si fueran las direcciones de cada capa en donde está ubicada en tu computadora. Entonces, lo más prolijo sería, si vos querés, si vos ya sabés que ese proyecto lo vas a querer compartir, es guardar toda la información junta en una carpeta. Entonces vos guardás en esa misma carpeta el proyecto, todas las capas de trabajo
Y a la hora de compartirlo, vos comprimís esa carpeta y compartís esa carpeta comprimida. Entonces, quien la descomprima va a poder levantar ese proyecto y va a llamar a todas esas capas que están en tu carpetita, redireccionarlas ahí, digamos. Porque por ahí la otra persona lo guarda en otra ubicación dentro de su computadora. Pero si no, podrías hacerlo en el escritorio. Si ya sabes que es algo que se va a compartir, directo en el escritorio y le pedís al otro que también lo haga en el escritorio y levanta automáticamente. Y si no, es cuestión de redirigir las capas y enseguida te va a levantar la información tal cual como vos la tenías. Entonces, por un lado está el portal de datos abiertos, por otro lado, otro organismo que tiene buena información es ARBA, para todo lo que cuando vienen acá a la página de geoservicios de ARBA, acá está los geoservicios y desde acá uno se puede descargar WMS, WFS, conectarse a la base de datos de ARBA o elegir toda la provincia o por partido. Si uno quiere trabajar a una escala, ya sabe que va a trabajar a una escala más chica. Y acá elegir la información, ¿sí? Si uno se descarga toda la provincia a nivel parcela, sepan que va a tardar un montón en, en actualizar la vista del mapa y la información va a ser un montón. Pero en este caso podrían descargarse los departamentos de la provincia y ya tienen la división municipal y departamental de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Esto por un lado. Y la tercera página, también de un organismo oficial, es la de Geoservicios del Instituto Geográfico, ¿sí? Y acá igual, uno tiene para conectarse a los mapas, que esto lo vamos a ver en la próxima, pero bueno, acá están los links para conectarse a los mapas. Y acá están los links para conectarse a las capas y en alguna parte, cartografía, a ver si estamos acá, no. Bueno, en alguna de estas partes hay para descargarse directamente la capa Shape. Ahora no lo estoy encontrando, pero andamos por acá, ¿eh? Servicios. Está Ahora lo donde encuentro. dice actividades, A ver, acá capaz sí. actividades, cartografía, introducción, producción cartográfica, productos cartográficos. No, estos son los mapas impresos. Bueno, así como les mostré recién en Info Geoespacial. Bueno, ahora no lo encuentro, pero cuando uno está. Pero ya lo voy a aparecer. A ver acá. Ahí lo pasé. Ahí Es va, el a ver. segundo. Ok, espérame un segundito. Bueno, ahí lo paso, Santi. Chao. Es acá en la página del Instituto Geográfico. Encuentran para descargarse las capas. A ver si me abre. Acá. Ahí está, gracias, San. No lo encontraba. Estaba como ahí perdido. Em, lo mismo. Acá se pueden descargar por capa y la información del metadato, que sería la información de cómo se confeccionó esa capa. Así que bueno, de ahí tienen bastante material como para descargarse. Igual muchos organismos tienen sus propios geoportales y muchos también permiten la descarga de información. Así que depende de la temática en la que trabajen, es probable que vayan encontrando información más específica, ¿sí? Esto por un lado. Y de Sí. todas formas, las dos capas que vamos a trabajar hoy las vamos a compartir por la plataforma del IPAP. Entonces, tenemos las capas de información ya descargadas, las descargamos comprimidas, las descomprimimos y el archivo que nosotros necesitamos para incorporar a nuestro panel de capas es este. Con arrastrar este ya tenemos tenemos cargados los 5 archivos, ¿no? Entonces, SHP lo arrastramos hasta el panel de capas y cargamos la información en el caso de la capa de educación, y lo mismo hacemos con la capa de partidos, ¿sí? Si no, otra forma de incorporarlo es yendo a capa, añadir capa vectorial. Y acá, en los tres puntitos, buscamos nuestro directorio. Y lo mismo, el archivo que tenemos que llamar es el SHP, ¿sí? Si yo lo vuelvo a cargar,
lo añado, me lo va a cargar por segunda vez, ¿sí? Pero es la misma capa. Ahora, ¿qué pasa acá? Si yo, bueno, ya de paso les muestro. Si hago botón derecho sobre la capa, puedo eliminar la capa. Pongo eliminar y esta capa dice eliminar una entrada de la leyenda. Sí, chao. Lo que hice fue sacarla de mi vista. No la estoy borrando de mi explorador, de mi computadora, sino que la estoy sacando de mi proyecto de trabajo, digamos. Y acá lo que pasó es que la información quedó mal ubicada. Siempre recuerden que para poder visualizar casi todas las geometrías hay un orden, ¿sí? La capa de puntos tiene que estar arriba y la capa de polígonos siempre última. Entonces, para poder reubicar las capas, podemos agarrar con el botón izquierdo del mouse, la agarramos y la subimos, y cuando aparece esa liñita negra de que se ubicó arriba, la soltamos. Y lo mismo al revés. Y después, si uno no quiere ver la totalidad de la información, apaga de acá y prende y apaga. ¿Sí? Lo próximo a chequear cuando uno empieza a armar su proyecto es en qué coordenadas está. Nosotros, esta información, como es de la provincia de Buenos Aires, de toda la provincia, ya está en faja 5. Si se fijan, Argentina 5, la capa de educación ya se descarga con esas coordenadas, y la de partidos, si no me equivoco, también. Entonces, ahora lo que nos falta es que nuestro proyecto de trabajo también esté en faja 5. Y si nos fijamos por defecto, QGIS lo va a abrir en geográficas. Entonces, vamos a picar acá abajo en donde dice EPSG, y acá vamos a buscar que coincida nuestro proyecto de trabajo con nuestras capas de información, ¿sí? Entonces vamos a elegir, yo ya la tengo dentro de las más utilizadas, pero si no, uno la puede buscar desde acá. Puede poner Postgard y le salen las dos de Postgard, la 2007 y la 94. Yo generalmente trabajo con la 94. Aplicar, aceptar. Y ahora ya, si se fijan acá abajo, ya nuestro proyecto también está en faja 5 y la información se acomodó. Otro datito así importante como un tip: si se fijan acá, nuestro proyecto de trabajo le apareció un asterisco. Ese asterisco nos dice que hay información que no está guardada. O sea que si yo cierro ahora el proyecto, me va a preguntar si lo quiero guardar, pero si se me llega a cerrar porque se corta la luz, esto último que hice no va a estar guardado. Entonces, cuando vemos el asterisco, una buena práctica es apretar el botón de guardado y ya dejar salvada nuestra información, ¿sí? Y ahora pasa que esto no sabemos si está bien ubicado. Bueno, ya hablamos de las coordenadas, pero esto está como ahí nadando en la inmensidad de nuestro panel de mapa. Entonces, vamos a cargar ahora una imagen satelital que nos permita contextualizar la información. Para esto hay un complemento que tiene mucha información que no viene cargado por defecto en QGIS. Entonces vamos a ir al menú complementos, administrar e instalar complementos, que es este primer ítem, y lo vamos a buscar ahí, ¿sí? El complemento se llama Quick Map Service. Yo ya lo tengo instalado, si se fijan, pero les muestro más o menos cómo es esto. Acá en el panel de todos van a tener todos los complementos que tiene QGIS, los que tengan instalados en su compu y todos los que existan. Acá están los que yo ya tengo instalados y acá los que no tengo instalados. O sea que si ustedes no tienen instalado este complemento, lo van a buscar acá. Ponen Quick Map Service, como está en el proyecto cuando vean la documentación del curso, y si no, lo van a encontrar acá. Y yo, que ya lo tengo instalado, igual se los muestro, aparece así: NextGIS Quick Map Service,
Y al cliquearlo, ven que me va a decir que lo puedo desinstalar, porque yo ya lo tengo instalado, reinstalar o actualizarlo. Muchas veces algunos complementos van sacando actualizaciones, entonces uno los puede actualizar. No lo voy a hacer en este caso, porque no sé cuánto va a tardar porque por ahí hay varios que estén desactualizados. Pero bueno, llegado el caso, si no lo tienen instalado, acá va a decir instalar complemento. Y yo que lo tengo instalado ya, me dice desinstalar. Cierro. ¿Y dónde voy a encontrar este complemento? Este complemento acá, en web. Web, me va a abrir un nuevo, dentro del menú web, Quick Map Service, y acá voy a encontrar los mapas de OpenStreetMap y de otros servidores, de Esri, de Google. Entonces voy a cargar el Google Satellite, que es uno de los que más se usan, y voy a cargar también el de OpenStreetMap, el estándar. Entonces, si yo apago la capa de partidos, ahí está la provincia, y ahí está con el OpenStreetMap. Hasta ahí vamos bien. De nuevo me aparece el asterisco, guardo. Ahí yo ya salvé como en la pantalla inicial de nuestro curso. Digo, las capas que hoy vamos a usar y las imágenes de fondo. Después, acá estamos. La primera herramienta que les queríamos compartir viene asociada a la información de la capa, ¿sí? Nosotros acá vemos lo que es la parte geométrica de la capa, ¿no? Vemos el polígono, vemos los puntos, sabemos que cada punto es una escuela. Pero la información de qué es cada polígono y de qué es cada punto la vamos a encontrar en la tabla de atributos. Entonces, sobre la capa que queremos consultar, cuando está azul es la capa activa. Entonces, sobre la capa educación, botón derecho, abrir tabla de atributos, y nos va a dar la información que tiene esta capa de educación, ¿sí? El nombre de la escuela, lo vamos a encontrar acá. Estos nombres que son raros son los nombres que establece IGN y IDERA como una forma de estandarizar la información que comparten los organismos, ¿sí? Acá está la fuente del mapa educativo. Esta la sacamos del Nacional, ¿sí? Del mapa educativo nacional. Acá está el nombre de la escuela y acá está como si fuera el campo tipo, ¿no? ¿Qué tipo de escuela es? Escuela de educación primaria, secundaria, jardín de infantes. Y quién comparte, el IGN. Y lo mismo podríamos hacer desde otro lado. Si yo estoy parado en la capa de partidos, vengo acá a este panel, abrir tabla de atributos, y también puedo abrir la tabla de atributos de la capa desde otro lado. Por eso les decía que muchas veces podemos llegar a la misma información desde diferentes lados. Lo que hay que tener en cuenta es que si uno abre desde acá, estar parado en la capa correcta, porque si yo quería abrir partidos, pero estoy parado en educación, me va a abrir la tabla de educación, ¿sí? Siempre estos iconos del panel van a trabajar sobre la capa que nosotros tenemos activos. Yo muchas veces abro desde acá, porque yo ya estoy en esa capa y abro desde acá y me parece más práctico. Pero bueno, nosotros vemos acá que la capa de educación tiene muchísima información, ¿sí? Un montón de registros. Podríamos, por ejemplo, haciendo botón derecho sobre la capa, mostrar el número de objetos, y acá nos va a decir entre corchetes cuántos objetos tiene esa capa, ¿no? En este caso la capa de educación tiene más de 16.000 escuelas cargadas. Entonces, hay dos formas de trabajar la información cuando... Sí, a ver, hay dos funciones. Por un lado está la opción de filtrar la información, que lo que va a hacer es aligerarnos la vista de la capa y nos va a permitir reducir visualmente la información que estamos mirando. ¿En qué casos la podemos usar? La parte de filtrado, primero, cuando sabemos con qué información queremos trabajar, ya sea porque tenemos un nicho reducido de trabajo, de todas las escuelas, solo las primarias, o de todos los partidos, uno en concreto, y no queremos ver todo, sino que queremos ver solo esa información. Y también cuando queremos editar solo algunos registros, está bueno no tener toda la tabla
disponible, porque muchas veces por error podemos editar datos que no teníamos ganas de editar. Entonces, en esos casos conviene filtrar la información y ya trabajar simplemente con esa que queremos ver. Entonces, para filtrar la información, nosotros vamos a hacer botón derecho sobre la capa y vamos a buscar dentro del panel de propiedades de la capa el ítem que se llama filtrar. Y nos va a abrir este constructor de consultas. Ahora me acordé, me falta explicarles una cosita más de la tabla de atributos. Voy a volver para atrás un poquito y les voy a comentar una cosita. Si ustedes se fijan, la tabla de atributos... Ay, no me la abrió. Ahí está. Que está estructurada como con columnas y filas, ¿sí? QGIS llama campos a lo que son las columnas, ¿sí? Entonces, el campo, vamos a tener el campo nombre, el campo FNA. Estos son los campos, sería el nombre de nuestras columnas, cómo tenemos organizada la información. Y le va a llamar valores a la información que tiene cada, el valor sería, le va a llamar valor a la información que tiene dentro de cada celda, digamos. Entonces, sabiendo esto, ahora sí vuelvo a botón derecho, filtrar, y ahí vamos a ver, por un lado, los campos, que son los nombres de nuestras columnas, y acá va a buscar dentro de cada columna un valor en concreto, ¿sí? Entonces, si yo quiero filtrar la información de los partidos en función de un partido en concreto, yo pongo nombre y puedo buscar acá todos, ¿sí? Estando parado en nombre, busco acá en todos y me va a desplegar todos los partidos. Si yo no sé cómo están escritos, lo podría buscar y me lo va a traer, ¿sí? Porque yo para pedirle que me lo filtre voy a tener que escribirlo exactamente como lo tiene cargado nuestra base de datos. Si no, no me lo va a filtrar. Va a reconocer mayúsculas, minúsculas, espacios y demás. Entonces, para poder filtrar la información, lo que voy a necesitar es construir una expresión que se va a ir construyendo en esta parte de acá abajo. Entonces, hago doble clic en el nombre del campo, le digo que quiero que sea igual a La Plata. Y acá hay varias opciones. Una es aceptarlo. Si yo ya sé que está bien la consulta, la acepto. Pero si tengo dudas, porque es una consulta más compleja, la puedo probar. ¿Y ahí qué me va a decir? Que me va a devolver una fila sola, lo cual es correcto, pues solo estoy filtrando La Plata. Entonces acepto acá y acepto acá, y ya solo voy a ver la información de La Plata. No solo la voy a ver acá, sino que si se fijan acá, también me la filtró dentro de la tabla de atributos. Entonces yo ahora es como que tengo solo un registro, pero no los borré, sino que ya no los tengo disponibles los demás. Entonces aligera un montón la información. Y como me doy cuenta que está filtrada, porque se pone un embudo. Acá al lado de la capa hay un embudo que si yo me paro arriba, me dice cuál es el filtro que tengo activo. Así que rápidamente lo puedo ver. Y si no, también si quiero acceder rápidamente al filtro, pico el embudo y lo modifico. Entonces, también podemos decirle, si yo ahora, esta consulta ya la tengo activa, lo que tengo que hacer es limpiarla, porque si no me va a buscar dentro de La Plata. Hace como un primer filtro y ya la información la va a asociar a este filtro que ya está puesto. Entonces, limpio el filtro, vuelve a aparecer toda la información y ahora le voy a decir al revés, que sean los municipios que no son La Plata, que sean distintas a La Plata. Si hago doble clic desde acá, también me trae el nombre a la expresión. Lo pruebo y ahora me va a decir que me va a traer 134. Entonces ahí filtré por la negativa, todo lo que no es La Plata. Después uno podría armar el filtro un poquito más complejo, limpio, y decirle que quiero que me traiga dos partidos. Y esto también lo puedo construir de dos formas. Yo le puedo decir que nombre sea igual a La Plata, o que nombre también
sea igual a Avellaneda. Lo pruebo y me va a traer 2. Acepto. Voy a apagar las escuelas y ahí tenemos los 2 municipios. Y otra forma de construir esta misma consulta, que es un poco más corta, digamos, yo le puedo decir que nombre, in La Plata, 2 puntos, doble clic, perdón, coma, Avellaneda, cierro paréntesis, lo pruebo y igual. Entonces es más fácil no tener que ir como llamando todo el tiempo al campo nombre, o se hace como un poquito más corto. Y si yo quisiera agregar más, voy sumando acá comas y voy agregando otros partidos, ¿sí? Lo pruebo. Y tengo los 4 que llamé. Y si lo quisiera hacer por la negativa, pongo nombre, not in, y bueno, agarro acá algunos al azar y cierro el paréntesis, lo pruebo y me va a mostrar todos menos esos 3 que le había marcado. Mm, mm, mm. Sí, hay muchas formas de construir consultas también. Que bueno, en la clase algunas las hemos especificado más, pero el IN es en general la que más se utiliza para, Sí. para filtrar. Eh, También así podría ser con el i, cuando uno tiene, por ejemplo, si uno quisiera, si tuviera mucha información en una, por ejemplo, si la capa de educación tuviera los partidos, uno podría filtrar por las escuelas de La Plata y las escuelas primarias, todo dentro de la misma consulta. Entonces ya ahí reduce aún más el universo. Entonces depende de la información que uno tiene, uno puede jugar con el O y con el I, para ir haciendo distintas combinaciones de filtro. Esto por un lado. No sé si se entiende hasta acá, si hay alguna consulta en el chat de esto que vengo diciendo, o vengo bien. por ahora no hay consulta. Perfecto. Eh, Así que, Cualquier cosita también pueden abrir el micrófono, si no, no hay problema. Si Fer, surge alguna duda en concreto y no la digo hasta el final del temita, me la suman ahí, y si no al final de la clase. Y por otro lado está lo que es la selección de información. Ay, voy a borrar esta consulta. Esperen, limpiar. ¿Qué es la selección de información? La selección es distinto al filtrado, porque en la selección nosotros no vamos a dejar de ver la información, sino que vamos a elegir información y la vamos a agrupar o a destacar por sobre las demás, ¿sí? Para seleccionar hay varias formas. Por un lado está este menú, que estoy segura que viene por defecto, que es el de selección, ¿sí? Lo pongo acá, lo pongo acá. Y tenemos, por un lado, lo que es la selección manual, que lo que va a hacer es seleccionar como dice, siempre que nos paremos sobre la herramienta, aparece el cartelito de qué trata, ¿no? Seleccionar objetos con un solo clic. Entonces, si yo estoy acá y quiero seleccionar estos partidos, los voy seleccionando de a uno, manteniendo el Shift apretado. A veces lo hago automático y tengo que mirar el tablero a ver cuál es el botón que estoy apretando, ¿no? Si yo pico afuera de la selección, se desbloquea, o sea, se destilda todo. Y si yo voy picando de a uno, los voy seleccionando. Yo los tengo acá en amarillo. eh, por defecto los selecciona en amarillo, por eso está bueno no usar el amarillo como color de la capa, como simbología de la capa, para poder distinguir bien cuáles son los que están seleccionando. O puedo hacer un rectángulo, si yo mantengo apretado el mouse,
Con el botón izquierdo hago extiendo un rectángulo y me va a seleccionar todos los que toquen mi rectángulo. Si yo quiero hacer una selección más grosera, digamos, de esta zona, los puedo seleccionar así. Y si yo mantengo el Shift, agrego a esa selección, sumo, mantengo el Shift apretado y selecciono uno más. Y si se fijan acá abajo, acá dice objeto seleccionado 0. Si yo selecciono ahí, dice dos objetos seleccionados de la capa de partidos y ahí me va sumando. Y en un momento dice sumar a la selección actual, pues yo tengo el Shift apretado, dice sumar a la selección actual y ahí me va seleccionando los que yo voy picando nuevamente, ¿sí? Eso por un lado. Cuando quiero deseleccionar, o pico afuera o puedo picar este que deselecciona los objetos, ¿sí? Por otro lado, uno podría seleccionar los objetos desde la tabla de atributos. A veces, varias veces me pasa a mí, no sé cuáles son algunos municipios de verlos en el mapa y los tengo que llamar desde el objeto, ¿no? Yo digo, bueno, yo quiero seleccionar Ayacucho, ¿no? Y bueno, no sé cuál es en el mapa, entonces abro la tabla de atributos y lo que hago es, hay varias formas también de hacer esto. Una es ordenar el campo alfabéticamente y buscar Ayacucho, que es bastante fácil. ¿Cómo ordeno el mapa? Si ustedes se paran sobre el campo, ven que hay una flechita que ordena para abajo o ordena para arriba. Ascendente, descendente. Y acá encuentro Ayacucho. Entonces, si yo pico sobre la fila, me va a seleccionar Ayacucho y yo le puedo decir que haga zoom a ese registro que seleccioné. Y acá rápidamente me ubica en Ayacucho y ahí estoy. Pero a veces la tabla de atributos puede tener más de 16.000 registros. Entonces, buscar una escuela en una tabla de 16.000 registros es algo más engorroso que este ejemplo que yo les puse. Entonces, en esos casos, lo que se puede hacer es seleccionar la información a través de una expresión, ¿sí? Y acá, cuando nosotros picamos esta E invertida, que debe tener un nombre, pero yo no, en este momento no me lo sé, siempre va a llamar a una expresión, ¿sí? A una construcción de una expresión. Entonces, esto es similar a lo que les mostré recién, que fue para el filtrar. Acá se me va a armar la expresión y acá me va a dar un montón de opciones para armarla. Entonces, para armar esta expresión, yo voy a este ítem que se llama campos y valores, ¿sí? Que era lo que les comenté antes, que es lo que forma nuestra tabla de atributos. Entonces, despliego acá y voy a ver todos los campos que tiene mi tabla. Cuando hago clic en el campo nombre, hago doble clic y me lo trae a mi expresión. Y acá lo mismo que les mostraba antes, ¿no? Yo puedo mostrarle acá todos los valores de mi campo nombre y filtrar, vamos a poner otro ejemplo, Balcarce. Entonces, yo le dije que campo nombre igual Balcarce. Ahí construí mi consulta, ¿no? De selección y le voy a decir seleccionar objetos espaciales. Y acá me dice que hice match con un registro y acá en la tabla me va a decir que tengo un registro seleccionado. Y no solo eso, bueno, justo bueno, mi ejemplo también está acá arriba porque la ve, pero si estuviera más abajo en nuestra tabla, nosotros lo podemos llevar para arriba, porque muchas veces estamos trabajando con la tabla arriba de todo y si no tenemos que scrollear hasta encontrar cuál es la selección. Pero cuando... Ay, voy a buscar otro ejemplo, voy a poner Zárate. Esperen, borro acá y voy a poner Zárate. Eh, ¿Por qué no? Ah, porque tiene tilde. Ahí está. Eh, Pongo Zárate, selecciono. Bien. Tengo un objeto seleccionado, tengo que scrollear un bajón, tengo que ir hasta el fondo de la tabla, entonces lo puedo traer con este botoncito que es como una flecha, si se fijan es bastante gráfico. Siempre todo lo que está seleccionado todo lo que habla de una selección está con amarillo. Entonces lo que me dice es que dentro de la tabla celestita
el registro amarillo lo va a tirar para arriba, hay una flecha. Entonces, al apretar ese botón, todo lo que yo seleccione me lo va a tirar para arriba, ¿sí? Si yo voy seleccionando más abajo en la tabla con control, van a ver que me los va agrupando arriba. Yo puedo hacer esto, que claramente no es eficiente, pero bueno, para mostrarles el ejemplo, sirve de ir scrolleando y buscando los partidos que quiero y tirarlos para arriba para que se agrupen, ¿sí? Entonces yo ahora tengo todo mi universo seleccionado en la parte superior de la tabla y es más fácil de visualizar esa información dentro de mi tabla. Deselecciono. Y acá lo mismo que veíamos antes, ¿sí? Podemos usar in, si no me equivoco, sí, in paréntesis y filtrar Zárate, coma, a ver si sale todo bien. Me selecciona los dos, ¿sí? Las consultas, las construcciones son después en cada recoveco de QGIS van a ser similares en cuanto a la construcción, ¿sí? Ya sea para el filtrado, para armar expresiones de las etiquetas, para, para la selección, ya la forma de construir una vez que uno la entiende y siempre es más o menos igual, ¿sí? Entonces ahí tengo seleccionado por expresión. Y si ustedes despliegan acá, en este botoncito, van a poder, si se dieron cuenta que les faltó uno, en vez de ir scrolleando por la tabla, podrían añadirlo desde acá. Entonces ponen añadir a la selección actual y lo que ustedes tengan en la consulta se va a añadir. Y lo mismo si ustedes quisieran sacar alguno, ¿no? Esto, bueno, depende de la información. Nosotros estamos trabajando con una información muy sencilla, pero em, cuando, cuando uno tiene una tabla más compleja, va viendo qué herramientas le son útiles para cada caso. Cierro por acá y la tercera forma de seleccionar, o bueno, ya no sé cuántas voy, o sea, es esta, que es utilizando, cierro la tabla, seleccionar por localización, ¿sí? Entonces, en este caso, yo me voy a parar, a ver, en la no, en la tabla. Ahí. Voy a elegir la selección, seleccionar por localización y acá me va a pedir, era indistinto donde estuviera parado, seleccionar los objetos de. ¿Qué objetos quiero seleccionar? En este caso voy a seleccionar las escuelas, ¿sí? Acá me va a mostrar siempre las capas que yo tenga cargadas en el proyecto. Si tengo 1000 capas, me va a mostrar las 1000 capas. Entonces voy a seleccionar las capas de escuelas y en este caso, acá me va a mostrar distintas opciones de selección, ¿sí? Nosotros en el documento hay un grafiquito y cada una detallada de cómo funciona cada una matemáticamente, digamos, o geométricamente, porque tienen leves diferencias. Por ejemplo, intersectan me va a seleccionar no solo las que están adentro, sino las que tocan, pero por ahí no están completamente adentro, están más en el límite, es como una selección más abierta. Pero si yo quiero solo seleccionar las que están dentro de la plata, pongo acá, están dentro. ¿Y adentro de qué? ¿Comparado con qué? Acá yo les voy a decir que me compare con el partido, ¿no? Yo necesito las escuelas, que son los objetos que quiero seleccionar, y que me tome como referencia la capa de partidos. Y acá lo mismo, ¿ves? Uno puede crear una nueva selección, añadir a una selección que ya está, o, bueno, dentro de la selección actual, o eliminar. Bueno, crear una nueva selección, ejecuto, y me seleccionó todo. Ay, perdón, ya sé por qué me seleccionó todo. Ah, me sirve el error. ¿Por qué me seleccionó todo? Porque claro, yo le dije que me seleccione todas las escuelas de todos los partidos. Pero no era el ejemplo que yo les quería mostrar. Yo les quería mostrar que una selección de un partido en particular, las escuelas de La Plata. Entonces, para hacer eso, voy a borrar esta selección y voy de nuevo. Lo que le tengo que decir, yo tengo seleccionado La Plata y si se fijan acá, me sirve el error porque pasa habitualmente. Si ustedes se fijan acá, dice objetos seleccionados solamente.
cuando yo no tengo ningún objeto seleccionado, esta oración aparece como imposible de seleccionar. Entonces, selecciono la plata, ya sea por expresión o de manera manual. Justo, bueno, la plata sé dónde queda, entonces voy, la marco. Y ahora sí me habilita que sea del objeto seleccionado solamente. Entonces, ahora sí, yo quiero que me seleccione los objetos de la capa de educación, o sea, las escuelas, que están dentro de los partidos. ¿De qué partido? Bueno, solamente del objeto seleccionado, en este caso la plata. Ahora sí, me transpiré. Pero lo mismo podría ser si yo lo tenía filtrado y si yo ya tengo filtrada la capa de la plata, borro de nuevo, voy a filtrar y estoy solo trabajando con la plata, ya el programa me toma como la totalidad de mi capa el filtro. Entonces acepto acá y si yo no le marco, igualmente me va a tomar como que los partidos actualmente son solo la plata, ¿sí? Hay un solo objeto en mi tabla. Entonces en ese caso no le tengo que aclarar que no lo tendría que seleccionar, sino que ya al tenerlo filtrado me lo va a tomar como una totalidad de la tapa, de la capa. ¿Se entendió? Hasta acá. No sé si hay alguna consulta. Veo que el chat está muy activo, pero bueno, no, no lo voy a leer para no estresarme. Sí, Si hay alguna tuvimos una consulta, Germán, que pregunta cuando tiene el pictograma de alerta al costado de cada capa y no deja ver las capas, ¿cómo las restauras? bien. ¿Tendrías que... ¿Vos ya le explicaste o no? Yo le comenté que eso puede pasar porque se movieron o las capas de ubicación ¿Mm? dentro de nuestro equipo eh, o porque no está correctamente georreferenciada. Claro. Ahora Y, justo no tengo ninguna, pero si vos haces doble clic sobre el signo de admiración, debería mostrarte claro, el error, si no me o, equivoco. o cuando abrís el proyecto te va a saltar un error Para redes, sí. y vos ahí pones autofill, creo que es. eh, Sí, auto-find sería. Ay, Sí, como buscar automáticamente. Y te la va a mm, buscar dentro de la compu. tal cual. Eso tarda un poco y puede traerte por ahí alguna capa vieja. Si vos tenés varias capas con el mismo nombre, a mí me Sí, pasa descargarla de Arba y dejarle el nombre que viene por defecto y la voy teniendo en distintas carpetitas y todas se llaman 1001, sí, 1001, 1002. Bueno, y te la va a buscar en cualquier lado, pero por ahí es si uno sabe que está trabajando. Es muy importante para mí ser prolijos con esto, trabajar con carpetas de trabajo y ser ordenados con la información. Por esto de que un shape tiene muchas partes, entonces es muy fácil romper la información. tal Es cual. muy fácil. La verdad que Sí, parece que no, pero es muy fácil. Que se rompa el sí, proyecto. perdón, sí, 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 termina, decís. termina. No, no, es muy fácil que se rompa la capa, porque falta una partecita y te tira un error, o por esto. También puede ser que no traiga las coordenadas, eso le dijiste eso, pero Sí, que se hayan perdido las coordenadas en el camino, entonces también no te lo toma por eso. Entonces es importante eso, manejarse siempre con archivos comprimidos y ser prolijos en donde guarda uno la información, a la hora de compartirla sobre todo. tal cual. No, y una vez que se compartió, que tenés guardada el archivo Shape o GeoPackaging, no sé con cuál estarás trabajando, pero una vez que lo tenés guardado en un lugar, no moverlo y tampoco cambiarle el nombre. Siempre tiene que Ah, dar está igual, bueno. así el programa lo toma correctamente. Sí, Pero bueno, a veces el pictograma es o un mundito que ahí te avisa que está mal georreferenciado, la coordenada está incorrecta, o el simbolito de alerta que significa que no encuentra la ubicación de la capa. Pero bueno, si querés después lo vemos bien, intentamos ayudarte. bueno. Y lo otro, les quería mostrar una cosita más de lo de qué es selección. Voy a limpiar acá. Cuando uno selecciona desde la tabla de atributos o desde donde sea, pero tiene varias cositas seleccionadas, por ejemplo, yo selecciono manualmente estos partidos.
hago clic derecho, abro la tabla de atributos, puedo invertir la selección. Esto como para terminar de mostrarles, no solo este que lleva para arriba, sino que le puedo decir que me la invierta, ¿no? Y yo no solo, ahora no quiero estos 7 partidos, sino los otros 128. Entonces uso este botoncito y invierto la selección. Entonces, sepan que cuando uno tiene algo seleccionado, cuando va a hacer un cambio, ya sea, bueno, esto que les mostraba recién, ¿no? De la selección, de decirle sobre los objetos seleccionados, y ahora lo que les voy a mostrar posteriormente, que es la calculadora de campos, lo mismo. Si yo tengo algo seleccionado, las modificaciones se van a hacer sobre eso que está seleccionado, no sobre la totalidad de la capa. Entonces hay que estar muy atentos, primero, o a decirle al programa que si es realmente así, que trabaje sobre lo que está seleccionado y no sobre la totalidad de la capa, o estar atentos a no tener nada seleccionado para poder editar toda la información junta. Y con eso me abro paso a la próxima herramienta. Deselecciono acá, por las dudas, de momento no necesito nada en concreto, cierro la tabla. Si yo no voy cerrando la tabla, se me van a ir acumulando acá. Yo la abro muchas veces y la vuelvo a abrir y la vuelvo a abrir y no la cierro. Acá la voy a ir abriendo la cantidad de veces que yo la abra ya bien. Entonces, en un momento decís, ¿qué es esto, por favor? Vas cerrando y vas trabajando más cómodo para que no se haga un chino. Pero bueno, la información si se edita sobre, o sea, uno tiene abierto muchas veces, pero es la misma información. La otra herramienta que les queríamos mostrar es esta, que es este abaco de acá que se llama Abrir calculadora de campos. Esta es la calculadora de campos, uno puede acceder desde acá. De la misma forma que antes, tenemos un sector donde se construye la expresión, un sector donde vamos a buscar ya sea los campos como distintas herramientas, y acá va a aparecer una descripción de qué es esa herramienta que estoy seleccionando. Acá vamos a poder ir previsualizando los cambios que vamos a hacer. Lo que va a hacer la calculadora de campos, un montón de cosas hace la calculadora de campos, pero con la calculadora de campos vamos a poder crear un campo, modificarlo, poder hacer cálculos, poder hacer modificaciones masivas dentro de la tabla de atributos. Podemos acceder por acá, entonces, desde la barra de herramientas, o podemos abrir la tabla de atributos, como va a trabajar sobre el dato, la vamos a encontrar también acá. Abrir calculadora de campos. Y, si no me equivoco, desde las propiedades de la tabla, de la capa, perdón, acá en las propiedades, en campos, la volvemos a encontrar acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a permitir desde la calculadora vamos a poder hacer campos nuevos y editarlos al mismo tiempo que o sea, completarlos al mismo tiempo que los generamos o editar información que ya tenemos en la tabla. Entonces cierro por acá, vuelvo acá al acceso rápido. Es lo mismo, pero bueno, se los muestro. Entonces, acá nos va a decir, ¿qué nos va a decir? Un montón de cosas. Nosotros vamos a poder desde acá crear un campo nuevo. Este campo va a poder ser permanente o puede ser virtual, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es virtual? Que cuando esa capa la saquemos de nuestro proyecto de trabajo, va a perder la información. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Y por si nosotros queremos hacer algo momentáneo, un cálculo momentáneo, decir, bueno, esto me sirve para este momento en concreto, en este proyecto, en esta situación, lo armo acá, pero yo no quiero que mi capa de partidos quede con esta información porque no es algo que use todo el tiempo, después se van sumando al final los campos, me queda desprolijo, no me interesa. Entonces lo creo virtual, trabajo y después mi capita quedó totalmente prolija. Eso por un lado, podría ser. Pero hay veces que no, que queremos que realmente generar un campo nuevo y que esa información nos quede. Y si no, lo que podemos hacer es editar un campo que ya exista. Entonces, al cliquear acá, vamos a encontrar nuestros campos que ya teníamos, ¿sí? Nombres, secciones y demás. Entonces, lo primero que vamos a hacer, o una de las cosas que vamos a hacer, es crear un campo nuevo. Este campo se va a llamar superficie. Va a ser un campo
acá nos va a mostrar qué tipo de campo. Va a ser un campo de tipo decimal, porque la superficie puede no ser exacta, ¿sí? Pero puede ser, depende de lo que estemos queriendo representar, un campo entero, más corto, más largo, decimal, de texto, puede ser una fecha o puede ser de tipo booleano, que sería true o false, ¿sí? Entonces, voy a poner que sea decimal y le voy a decir la extensión que va a tener. 22. Entonces, de esta forma yo le voy a decir que a mi capa partidos le sume un campo, superficie, que sea tipo decimal, con esta extensión y con esta cantidad de caracteres después de la coma, ¿sí? De decimales. ¿Y qué le voy a decir? Directamente que calcule la superficie de mi partido, ¿sí? Para calcularla, ya se las digo, les spoileo, es esta función que se llama área. Entonces pongo el símbolo de pesos y me aparece área. Si yo cliqueo acá, dice, ven, acá donde les comentaba que aparecía la explicación de qué hace esa herramienta, esa función, devuelve el área del objeto actual. Muy simple. Entonces hago doble clic en la función. Entonces, acá tengo que estar seguro de lo que estoy haciendo porque una vez que edito, edito. Y se modifica masivamente toda la información de mi capa partidos. Entonces, es importante, sobre todo si uno está actualizando información, estar seguro de lo que está actualizando. Entonces, le voy a decir que en el campo superficie le genere la información, le calcule ya la información. Entonces, acepto. Y la capa automáticamente, fíjense que no estaba en edición y el programa me la puso en edición y la editó. ¿Sí? Aparece acá el lápiz naranja avisándome de que esta capa está editándose en este momento. Y si yo miro la información de mi capa, ahora tengo el campo superficie con la información cargada. El campo área trabaja con metros cuadrados, por eso el número es tan extenso. Entonces ahora lo que le vamos a decir es esto es un chino. No quería la superficie en metros cuadrados, no me sirve, yo la prefiero en kilómetros cuadrados. Entonces lo que vamos a hacer es volver a llamar a la calculadora, porque nos dimos cuenta que esto no era lo que queríamos, pero que vamos a guardar la información. Y les muestro de paso esto. Acá hay otro disquete que es distinto a este disquete. Este disquete va a responder directo al proyecto de trabajo, pero si se fijan, este disquete tiene un lapicito. Entonces, este disquete va a guardar la información que nosotros acabamos de editar en la capa. No se guardan, con este disquete no guarda la información de la capa. Lo que va a guardar es todo lo que es más estético, digamos, del proyecto. La información de la capa la guardamos acá, desde este lapicito o desde el lapicito que estaba acá en el menú de edición, es el mismo lapicito. Y si se fijan, cuando uno guardó la capa como una referencia para saber si la información está guardada, no solo que desapareció de acá, sino que el lápiz cambió de color. Ahora, el lápiz que estaba antes en naranja dentro de nuestra capa ahora está amarillo. ¿Sí? Es que está en edición, se está editando. Si yo lo saco de edición, el lápiz se va de la capa. Si yo lo pongo en edición, aparece el lápiz dentro de nuestra capa y está en amarillo. Eso quiere decir que los últimos cambios están guardados. Entonces, voy a editar ahora a través de nuestra calculadora de campos esta información porque no era lo que yo quería. Entonces voy a ir de nuevo al abaco y le voy a decir ahora actualizar el campo existente. ¿Cuál es el campo que quiero actualizar? Superficie. Entonces le voy a decir que área, bueno, miren, acá estaban las que yo ya había usado recientemente. Le voy a decir que área lo divida por 1.000.000 para que me calcule los kilómetros cuadrados. Me falta un cero, ahí estamos. ¿Sí? Y acá vamos a poder previsualizar la información que me va a generar. ¿Sí? Acepto. Me parece que me falta un cero. A ver, espérenme un segundito. ¿O están todos? No, no están bien. Ahí están. Entonces ahí tengo la información en kilómetros cuadrados. ¿Sí? Y lo que me hizo fue editar la totalidad del campo, porque yo no tenía nada filtrado. Ahora sí, filtrado, seleccionado. Ahora, si yo tuviera algunos campos seleccionados, les voy a mostrar qué es lo que me va a mostrar la calculadora de campos. Me va a decir
Acá, esto que antes yo lo tenía apagado, me va a decir only, solo seleccionar, solo actualizar, perdón, solo actualizar estos 4 registros que yo tengo seleccionados. Sí, no, ahí tomo la decisión. Si no, si yo tengo seleccionado, pero yo quiero editar toda la tabla, descliqueo esta opción. Ahora, si yo sí realmente quiero editar esos 4, le dejo acá, pendido para que solo me edite esos 4. Si no, acá es donde tengo que estar atento, ¿sí? Por esto, una vez que se edita en todo y es un engorro después deshacer eso que editamos. Esto para que lo vea. Entonces, déjenme organizarme de nuevo. Voy a borrar acá, borro la selección, guardo mis cambios y seguimos adelante. Ya ahora lo que le podemos pedir, y esto por ahí ya lo genero como un campo virtual para mostrarles cómo sería. Llamo de nuevo a la calculadora y le voy a decir que me genere un campo virtual que se llame nombre en mayúscula. Recuerden que los nombres te deja ponerle un nombre de hasta 10 caracteres y toma el guión como uno o los espacios, ¿sí? Entonces, si uno lo hace un campo muy extenso, te lo va a achicar para que entre dentro de los 10 caracteres. Le voy a decir que sea de tipo texto y, bueno, la extensión la va a poner automáticamente. Y lo que le voy a decir es que me escriba en mayúscula los nombres de los partidos, porque me parece que en el mapa va a quedar mejor. Entonces le voy a decir con la función upper, si se fijan acá me da la descripción, convierte una cadena de letras a mayúscula. Entonces le voy a decir que upper, voy a borrar acá y le voy a decir cuál es el campo que yo quiero upper. Y le voy a decir que es el campo nombre, haciendo doble clic y cierro. Acá cuando previsualiza me va a mostrar cómo va a quedar, ¿sí? Entonces, lo que debería suceder ahora es que se va a generar un campo que se llame non-majus y me va a poner el campo nombre que tenemos en nuestra tabla escrito en mayúscula. Y ahí lo tenemos. No pasa nada, Rubén. Después queda el video guardado, así que si querés ver la primera parte de la clase, que fue súper interesante, lo puedes buscar en la plataforma de ELIPA. Eh, Podemos probar otra función. Les muestro algunas como para tener de ejemplo. Después esto lo pueden todavía investigar un poquito más. Em, por ejemplo, bueno, a ver, pero en este caso la tabla por ahí es un sinsentido escribirlo de nuevo, pero bueno, se los muestro igual. Si nosotros quisiéramos generar em, este campo, por ejemplo, este FNA ya lo tiene, ¿no? Tiene la palabra partido y Patagones, ¿no? Partido de, bueno, nosotros lo podríamos armar con una concatenación, eso como si fuera en Excel. Eso se puede hacer desde acá también, entonces podríamos generar un campo que se llame completo, nombre completo, como un ejemplo, cualquier cosa les estoy mostrando, pero para dar un ejemplo más. Entonces uno podría buscar la función de concatenación y elegir los campos que quiere concatenar, ¿sí? En este caso sería el campo partido, agrego una coma, perdón, una coma. Le voy a decir que ponga en el medio de, otra coma. Esperen que tengo borrado en el ahí, una coma y el nombre. Cierro. Entonces, a partido, no era el FNA, perdón, borro acá, me equivoqué, era el GNA. Ahí estamos, ven que ahí vamos viendo cómo va quedando. Ahí está todo mezclado, ven que no hay espacios. Este es el que no es este. Bien, ve que dice nueva línea. Pero si yo lo aprieto, me sirve porque me trae las comillas simples. Cuando uno quiere agregar un campo de la tabla, va con comilla doble. Cuando uno quiere agregar información por fuera, va con comilla simple.
Entonces acá vas armando la sentencia. Yo le pongo así una coma, un espacio, ¿sí? Y la voy armando. Partido de, acá vuelvo a poner un espacio, borro el interior y hago mi espacio y una coma. Entonces ahí fui armando este mismo campo desde este y este, ¿sí? ¿Me explico? Es igual que en el Excel. Entonces le voy dejando el espacio. Yo tengo que ir como agregándole los espacios para que no me sume todo uno al lado del otro todo pegadito. Pero bueno, acá vas previsualizando la información y te va a quedar. Esto no lo voy a generar porque es un campo que ya existe, pero para que vean que también se puede usar la función de concatenación y hay varias funciones de texto que uno podría buscar y usar. Cancelo acá Tal y cual. creo, Ceci, diga, no, que más que nada es prestar un poco atención a esto de cómo modelar un poco los datos dentro de la tabla de atributos de una capa vectorial. ajá, Eh, Ahí explicaste cómo pasar a mayúsculas un campo, en este caso el de partido, y, y bueno, hay muchas funciones también. La opción de title que alterna las mayúsculas y minúsculas. claro. Por eh, ejemplo, espera, vamos, si quieren, la mostramos igual y genero un campo nuevo que sea eh, mayúscula, minúscula. sí, o podés actualizar el nombre en Ay, mayúsculas. es que ya le puse nombre mayúscula. Ah, No lo voy a actualizar. Discúlpame, Santi. Voy a generar uno nuevo. dale. Entonces acá busco la función title, ¿no? ¿Me dijiste? Es esta. Bien, convierte todas las palabras de una cadena a un formato de título, ¿no? Todas las palabras en minúscula con la primera en mayúscula. Y de la misma manera, borro acá, campo. Claro, exacto, Rocío. Es una forma de normalizar sin hacerlo uno por uno, ¿no? Está bueno. Y ahora hablando de normalización, les voy a mostrar otra cosita que está buena para poder ver si uno tiene bien normalizados los campos. Ahora, eso es una forma rápida. Después, en la clase que viene vamos a ver otra, pero esta está buena también. El campo nombre, cierro y ahí igual. En este caso ya los teníamos, mayúscula, minúscula, si no me equivoco. Sí, probá con nom mayús. Vas a ver que Ah, ahí va. Gracias, Santi. A ver, no mayús. Ahí está. Lo que nosotros teníamos todo en mayúscula, ahora lo pasa a mayúscula minúscula. muy Y bien. lo genero si quieren. Y ahí nos quedó. ¿Sí? Guardo esta información y lo que le quería mostrar es que cuando uno no tiene bien normalizados los campos, a la hora de filtrar, atentos ahí, va a tirar muchísima más información, porque esto lo que hace es buscar registros únicos, ¿sí? Entonces, en los valores, si yo tengo González Chávez o Zárate, un partido, o Coronel, escrito de varias formas, abreviado de distintas formas, a veces con punto, a veces sin punto, a veces con mayúscula, minúscula, acá me va a listar todo. Entonces, esta es una forma un poco artesanal, dentro de lo no artesanal, porque uno podría ir scrolleando la tabla, pero es una forma fácil de identificar si uno tiene muchas veces mal cargado algo, ¿no? Entonces, si yo pongo Varela y acá me aparecen tres formas distintas de escribir Varela, uno Varela solo, otro Florencio, otro F. Varela, lo voy a poder identificar fácilmente desde el filtro. Entonces, a la hora de editar, uno podría o seleccionarse todas las combinaciones de Varela dentro del filtro o podría ir a la selección desde la tabla de atributos y hacerlo con una consulta y decirle, bueno, seleccioname Varela escrito así, Varela escrito así, Varela, Varelita. Y ahí selecciona todo y va a la calculadora de campos y solo edita Florencio Varela en esos registros en puntual. ¿Sí? Entonces, te ayuda a normalizar la información. Totalmente. Pero bueno, ayuda a normalizar la información en el caso de los textos, pero puedes hacer cálculos de coordenadas, puedes hacer cálculos de perímetros,
calcularle la extensión a una línea, hay un montón de funciones y esas son las que más o menos usamos nosotros. Hay muchas más para explorar, como para ir investigando en función de lo que uno necesita hacer, pero hay un montón de opciones. Hay para hacer distintas operaciones matemáticas, que yo no las manejo, pero bueno, allá quien sí labure con esto lo va a poder aprovechar más. Solo mostrarles a las herramientas y después una vez que uno conoce la herramienta es, bueno, yo tengo este problema, yo ya sé que esta calculadora hace esto, ¿cómo de alguna forma tiene que estar? ¿Viste? Cuando decís esto tiene que estar, no puede ser que Cushing no lo tenga y bueno, empezamos a buscar ahora con GPT o con distintas IA o en Google. 20.000 videos hay de cada cosa, así que de alguna forma uno logra como descular cómo es la información. Bueno, esto por un lado. Entonces, hasta acá, un poco creo que fue Rubén que llegó más tarde, vimos un poco un general de todas los distintos accesos dentro de QGIS, los menús, las barras de herramienta, los paneles. Vimos la diferencia entre filtrar y seleccionar y las distintas formas de hacerlo, ya sea una selección manual, por expresión o por localización. Probamos a hacer la localización teniendo algo seleccionado y no teniéndolo seleccionado, y las distintas posibilidades, y la calculadora de campos, ¿sí? Lo otro que les quería mostrar era, abro las propiedades de la tabla, cuando uno tiene campos virtuales, acá en la información de la tabla, los va a mostrar de otro color. Estos serían los campos que nosotros ya tenemos fijos de nuestra tabla y estos son los dos que generamos de manera virtual. ¿Sí? Eso está bueno tenerlo identificado porque nada, es fácil de reconocer. Si uno lo mira desde la tabla no te das cuenta cuáles son los virtuales y cuáles sí. Entonces, de esa forma podemos, antes de eliminar nuestra capa o sacarla del proyecto, chequear a ver qué de todos esos campos virtuales que generamos finalmente los vamos a querer fijos o no. ¿Sí? Entonces vuelvo a guardar mi proyecto porque tengo mi asterisco, tic. Bueno, hasta ahí vamos. La próxima función que les queríamos, esos campos virtuales, no quedan guardados, claro, son virtuales. O sea, ahora van a estar en el proyecto, sí, dentro del proyecto van a quedar, pero si yo elimino la capa de partidos, esos campos desaparecen. Cuando la vuelvo a cargar, no van a estar más. Ahora, sí van a estar cuando yo vuelva a abrir mi proyecto, porque yo ya los cargué y están acá, dentro de lo que es el proyecto de trabajo, ¿sí? Pero si yo, por error, saco mi tabla, no van a estar. De hecho, si quieren lo probamos, estoy casi segura de esto que les estoy diciendo, pero si yo vuelvo a cargar la capa de partidos y abro, no tengo esa información, ¿ven? Entonces en la capa de partidos dentro de mi proyecto sí, que esta es la que edité y la que le generé los campos virtuales, pero en la capa original, cierro para no confundir, pues se llaman igual, no están, ¿sí? Sí, Voy a está borrar. bueno esto de los campos virtuales también. Por ejemplo, nosotros con Ceci trabajamos y tenemos una base de datos en la cual compartimos las capas. Y hay veces que tenemos que hacer cálculos de, no sé, metros lineales de alguna obra, por ejemplo. Y bueno, en vez de crear un campo nuevo y dejarlo fijo, porque es algo más un archivo de trabajo propio de cada uno, yo lo que suelo hacer es en mi capa que está en la base de datos, le agrego un campo virtual. Entonces ahí ejecuto el cálculo que yo quiera hacer y no modifico ninguna tabla, ninguna capa de uso en común por el equipo, digamos. Eso es lo bueno también de los campos virtuales porque, como digo, permite hacer algunos ejercicios sin alterar la estructura de la tabla. Claro.
Más que nada, pues, nosotros que trabajamos desde una base de datos, muchas veces la información estamos viendo todos la misma. Entonces, al editar, si estoy editando yo, ya Santi ve las modificaciones. Entonces, ese campo virtual lo ve solo él y lo trabaja él en su computadora como si estuviera la capa descargada en su escritorio, pero en realidad no, está levantando la misma información que estoy viendo yo y modificando simplemente de manera virtual en su proyecto de trabajo. Está bueno el ejemplo, Santi. Yo no lo hago así. Yo me descargo yo trabajo más rústico, me descargo la capa, pruebo todo lo que tengo que probar y a la hora de estar con la información segura la subo a la tabla de la base de datos. Tal cual, Eh, sí, es algo momentáneo, digamos. exacto, exacto. Bueno, después lo que puede pasar es que nosotros tengamos la información a través de un Excel, ¿no? Nosotros podemos descargar información de algunos organismos en formato Excel o CSV, que es un formato de tabla también, que trabaja, que levanta muy bien QGIS, que lo que, si esa CSV tiene coordenadas, nosotros podemos generar automáticamente la geometría dentro de QGIS. Entonces nosotros les voy a mostrar, vamos a trabajar, por ejemplo, esperen que busco, creo que tengo el link de, espérenme un segundito, de los asentamientos de la provincia. Acá, no son de la provincia, son de la República Argentina, de toda la Argentina, ¿no? Son una base de asentamientos humanos de la República Argentina. Entonces, acá, si se fijan en las posibilidades de descarga, hay una que se llama base total y me va a permitir descargarla en Shape, que sí, podríamos hacer eso, pero les queremos mostrar otra cosa, así que la vamos a descargar en CSV para mostrarles esta nueva funcionalidad. Podría uno no descargar el CSV y ya descargarse el Shape, pero bueno, como somos muy rebuscados, vamos a descargar el CSV para poder mostrarles esta funcionalidad de QGIS. Cierro acá y les quiero mostrar cómo se ve la tabla en CSV. Bueno, se va a ver así. Toda la información está comprimida en el primer campo y si voy a datos, si no me equivoco, voy a datos, quitar duplicados, no, espera. Ordenar, pasar a columnas, texto en columnas. Santi, dígame si estoy equivocada. Em, Acá le digo que delimitados, acá sigo viéndolo, yo lo tengo que delimitados por comas. Ven que entre campo y campo hay comas. Esto es simplemente para verlo, ¿sí? Peripipi, finalizar. Y ahí me muestra la información de un CSV. Esto porque, bueno, estaba así, uno no abre un CSV generalmente así, pero sí muchas veces tiene un Excel, o sea, ya QGIS te lo va a levantar bien como en columna. Pero muchas veces vos tenés el Excel con tus coordenadas armado, entonces ya directamente a la hora de guardártelo, te lo guardás como CSV y te garantizás que QGIS te lo va a levantar bien. ¿Cómo? Guardar como, y acá pones entre las opciones CSV delimitado por comas. Entonces ya te guardas tu base de datos que antes tenías en Excel como CSV para poder levantarla correctamente en QGIS y no tener problemas. Se cierro para acá. Esto era simplemente para que lo vean. No voy a guardar nada. Yo tengo la base no guardar. Chau, cerrado. Sí, tal cual. Y Descarga. encima, al abrirlo, el archivo descargado en CSV te permite ver cuál es el delimitador que Claro, separa el dato. En eso. este caso, Ceci mostró que el delimitador era la coma, pero puede Ujú. ser punto y coma. Entonces, ya tener en claro cuál es el delimitador nos permite después en QGIS realizar la georreferenciación con éxito, porque a veces puede pasar que ponemos que el delimitador es coma y en realidad es punto y coma y nos rompe la tabla. La tabla, exactamente. Entonces, para incorporar este CSV, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Minimizo acá. Voy
Este archivo lo descargas dentro de tu carpeta de trabajo. Yo lo tengo acá en clase uno, pero porque ya tenía como Silvita guardada la información que vamos a necesitar hoy, ¿eh? Pero vos descargátelo donde quieras, en realidad lo podés levantar desde las descargas, da igual eso, porque ahora te voy a mostrar cómo lo llamás. Voy a capa, hay varias formas también de acceder, puedo ir desde capa, añadir capa de texto delimitado, que es esta coma, justamente, o desde acá, ¿no? Yo siempre voy acá, pero me olvido que acá también tengo el mismo acceso directo, ¿ves? Añadir capa de texto delimitado. Esto es costumbre. Y me va a decir el nombre del archivo, los tres puntitos siempre me van a permitir buscar en mi explorador, clase uno, y solo me va a mostrar el CSV, porque este es específico para poder leer los textos delimitados por coma. Entonces, al abrir, perdón, selecciono, una vez que estoy ahí, abro, y acá el nombre de la capa, este es el nombre con el que se va a cargar en mi proyecto de trabajo. Acá me va a preguntar la codificación que tiene. Si se fijan, cuando lo abrí en Excel me mostraba cada tilde con un chirimbolo, entonces ahora ya veo que la codificación es correcta, es UTF-8, pero puedo desplegar las varias codificaciones que haya hasta encontrar una que generalmente es de Latin 9 o UTF-8, va por ahí, hasta que me muestre correctamente la información dentro de este pequeño previsualizador, ¿sí? Y acá me va a preguntar el formato del archivo, si es un CSV, un delimitador de expresión regular, delimitador personalizado. Y acá opciones de los registros, ves el primer registro de los campos el primer registro tiene los nombres de los campos, eso está bueno. Si uno lo tiene tildado, te toma el nombre del campo como un registro y a todos los campos les pone field 1, 2, 3, 4, 5, sí, y te los enumera hasta el último. Entonces está bueno esto, estar atentos a que te lo esté leyendo bien. Este es el nombre del campo, entonces me lo está tomando bien. Detecta el tipo de campo, me va a decir que acá este es entero, este es texto, eh, este es decimal y demás. Esto me lo está leyendo también correctamente. Tal cual. Y que el separador decimal es la coma. Ahí vi que hay varias consultas. Sí. No, pero acá más que nada, Ceci, aclarar, donde dice formato de archivo, generalmente, como es un Ajá, este. CSV, es con coma, el Acá, delimitador. este, delimitador personalizado. Claro, eso te iba a decir. ¿Querés decirlo? Sí, Dale. no, me había olvidado. Del limitador personalizado, si llega a ser punto y coma, acá vas probando. Por ejemplo, ves que acá, si yo tengo marcado el punto y coma, la tabla se muestra mal, porque te muestra que el delimitador es la coma. Entonces vas buscando en tu CSV los dos puntos, también te lo va a mostrar mal, la coma ya te los ubica correctamente. Entonces ahí puedes probar. Si no lo sabes, porque no abriste la tabla antes, como decía Santi, que está bueno, que es una buena práctica, es una práctica que yo no suelo hacer, no suelo abrir. Entonces voy probando desde acá hasta que la tabla me la previsualiza como debe ser, digamos. No, es que en Y definitiva es lo mismo, es lo porque mismo, acá abajo te va a mostrar la previsualización, entonces no es necesario abrirlo en Excel, pero bueno, claro. Era para eh, mostrarles cómo se veía, tal tal cual. cual. Y acá, esta sería la parte importante, digamos, nosotros le vamos a definir la geometría, ¿sí? Para que tome las coordenadas y nos ubique los puntos correctamente. Y navegando, scrolleando un poquito la tabla, vemos que la información de las coordenadas las encontramos en estos dos campos. Entonces, en el campo X le vamos a poner la longitud y en el campo Y le vamos a poner la latitud. Este. No, este no es, GD. Lat GD, acá está. ¿Sí? Y acá vamos a dejar geográficas porque recuerden que es de de todo el país la base de datos. Entonces, para que lo ubique correctamente, ya le dejamos geográficas y después vamos a hacer nuestros artilugios para reducir esa información. Pongo añadir y si todo va bien, la base se suma a a nuestro panel de capas, cierro por acá y se suma correctamente en el lugar. Esto lo ubica como por defecto, ¿no? Por más que tenga distintas coordenadas, lo toma en el aire, lo ubica
si hay algún error puede aparecerte en el mar, hay que seguir probando ahí. Pasa a veces que en los primeros intentos la información aparece desfasada, aparece en el mar, hay que ver si los campos latitud y longitud están bien asignados con la X y con la Y, entonces ir probando. A veces no sale de primera, no se desesperen, esto no pasa nada, se borra y chao. Porque esta capa que nosotros acabamos de incorporar quedó acá guardada. Espérame un segundito. Claro, todavía es como una capa virtual, me parece, si no me equivoco, porque acá no me lo he incorporado. Yo tengo mi base. Yo si la quisiera como perpetuar, digamos, lo que tengo que hacer es exportarla, ¿sí? Entonces hago botón derecho sobre la base total, exportar y me guardo los objetos como. Entonces acá lo que voy a hacer es guardar la capa vectorial. ¿Con el qué nombre? Le voy a buscar acá la ruta. Lo voy a poner en el escritorio. QGIS, nivel 2, abril, clase 1. Y voy a poner, ¿sí? Guardar. Y acá tengo la opción de, si no me interesan todos los campos de la base de datos, ya sacar los que no quiero y solo guardar los que me interesan. Por ahí está todos el grados, minutos y segundos no me interesa, ya no la marco directamente y no lo genero en mi capa. Acá le puse las coordenadas y le voy a decir que lo añada a mi mapa. La termina de convertir y la genera. Y listo. ¿Sí? Ahí ya tengo mi capa incorporada. Y esta ya la puedo eliminar y trabajar sobre esta capa shape. Y si miro ahora sí, en mi carpeta del explorador, ahí se generó la capa. ¿Sí? Acá están los archivitos de mi capa. Así que ahí le mostré también cómo, y acá dice que la capa fue exportada con éxito, un tilde verde, espectacular, cierro acá. Entonces, de esta forma incorporamos desde una base CSV con coordenadas la información ya con su geometría y cada punto con su tabla asociada. Abro la tabla de atributos. Y ahí veo la información que traía. Y si se fijan, esos dos campos que yo destildé ya no los trae. Eso está bueno. Y si pongo botón derecho, mostrar número de objetos, me va a mostrar cuántos objetos tengo. ¿Sí? No, hasta acá, ¿alguna preguntita? Y si miramos la información de la tabla, en las propiedades de la tabla, nos va a decir que está en geográficas, ¿sí? Si nosotros lo quisiéramos reproyectar, podríamos hacer una selección. Creo que acá me estoy adelantando un poquito, pero no importa, se los voy a mostrar igual. Sí, Podríamos seleccionar, ¿eh? Me estoy en la adelantando. clase que viene, sí, sí. Ah, no les puedo contar. Eso te lo voy a decir la próxima. Los voy a dejar atrapados para que se conecten en la próxima clase. Con la Lo duda. otro que les quería mostrar es una otra funcionalidad que es unir una tabla que tenemos en Excel con nuestra capa vectorial, ¿sí? Nosotros tenemos por un lado una tablita que armamos para esta ocasión, que se llama tabla módulo 1, que también la van a encontrar en la plataforma del IPAP. Y esta pequeña tablita, muy bien, Santi, no me dejes spoilear nada, que si no, tenemos el campo nombre, ¿sí? O sea que vamos a tener información de cada uno de los municipios, de los partidos, campo de región, zona bioclimática, sección electoral, la superficie, nosotros ya la calculamos, y otra información estadística, ¿sí? Entonces, nosotros por un lado tenemos esta tabla y por el otro tenemos los partidos, pero nosotros queremos hacer un mapa temático que nos muestre la información del censo 2010, de población del censo 2010, asociada a nuestra capa vectorial, ¿no? Por ejemplo, que el partido de Ayacucho diga
cuál es la población que tiene. Ay, no era por acá, ya escucho, bueno, no importa. Entonces, esta es nuestra tabla. Tenemos entonces dos campos como para poder hacer nuestro match con la capa de partidos. Por un lado tenemos el campo nombre con la limitante de que si no está escrito tal cual como nosotros lo ponemos en la tabla de atributos, no va a matchar, ¿sí? Van a matchar aquellos que estén exactamente igual, estos que no tienen complicaciones, o sea que podríamos ver de última de acomodar, como ya vimos con la calculadora, que los campos nos queden iguales, o desde el Excel acomodar esta tabla, o en este caso, que esto es sería lo más recomendable, es tener un campo numérico que nos haga el match. Si los municipios tienen un número, un ID que les asigna ARBA, o INDEC, ARBA o INDEC, INDEC creo tienen su código, cada municipio tiene, cada provincia tiene su código, cada municipio tiene su código, entonces usando ese código numérico podemos hacer un match más limpio, porque no va a dar lugar a la confusión que pueda traer un campo de texto. Entonces, cierro mi tabla Excel. Desea guardar, no, no quiero guardar nada. Chao. Y lo que hago para incorporarla a mi panel de capas es arrastrarla. Yo generalmente arrastro todo. Entonces me va a mostrar qué es la tabla. Si yo la abro acá, debería ver la misma información correctamente. Se levantaron bien la codificación y demás. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo esta tabla se la quiero unir a la capa de partidos. Entonces, la dejo por acá. Voy a mi capa de partidos. Hago botón derecho sobre la capa y voy a las propiedades. Y si no, doble clic en la capa y también me levanta las propiedades. Em, una vez acá, voy dentro del panel de opciones que me dan las propiedades de la capa, voy a uniones. Y acá uso el símbolo más para incorporar, el menos para sacar la unión y el lapicito para editar la unión que ya generé. ¿Sí? Si me equivoqué, la edito. No hace falta que la saque y la vuelva a hacer, sino que se puede editar. Entonces, ayer me pasó, por ejemplo, que el unir la capa la tenía mal asignado y me unió en cualquier lado. Bueno, entonces vine acá y lo edité. Pero a ustedes no les va a pasar porque yo ya se los estoy avisando. Entonces, acá en unir capa voy a elegir. Me va a dar, como siempre, todas las opciones que yo tengo cargados en mi panel. Pero ¿yo qué quiero unir? ¿Barra? No, yo quiero unir la tabla módulo 1. Entonces ahí selecciono cuál es la tabla y acá me va a pedir cuál es el campo que yo tengo de macheo, ¿sí? Primero el campo que yo le voy a unir de mi tabla y después cuál es mi campo dentro de la tabla, el campo objetivo. Entonces tengo el campo municipio y en mi tabla de la capa shape el campo ID. Sin embargo, igual acá me muestra todos. Y acá me va a preguntar, por ejemplo, si yo quiero unir todos los campos. Si yo no cliqueo nada, me va a unir todos. Si yo cliqueo acá, puedo decirle cuáles. El código de municipio yo ya lo tengo, porque es mi campo de unión, no es necesario que me lo traiga. Yo quiero el nombre tampoco, porque si hace bien la unión, ya voy a tenerlo de mi capa partidos. Entonces le voy a decir que de esta capa me sume. La sección electoral también la tengo, la superficie ya la calculé, que me sume estos campos, no todo. No hace falta que lo limpie desde el Excel, lo puedo acá filtrar. Entonces le voy a decir que me sume la ecorregión, la zona bioclimática, el intendente, el partido político y los datos censales. Si yo no le pongo nada, a cada uno de estos campos le va a agregar esto. Tabla, guión bajo, módulo, guión bajo, 1, guión bajo, municipio. Lo voy a probar para que vean cómo queda y después lo editamos. Así probamos las dos cosas. Se cerró. Bueno, vamos de nuevo. Esto puede pasar. Parece preparado. Ah, no sé por qué no le gustó. Era una unión bastante sencilla. ¿Qué Sí, pasó? Si yo no guardé lo que decíamos antes, se borra. voy a perder una parte de mi proyecto de trabajo. Bueno, pero eso es también parte de trabajar con QGIS. Sí, a veces, la verdad que hacía bastante que no se me cerraba. Me parece muy raro que se me haya cerrado. Bueno, ahí va, ¿eh? Espérame un segundito.
porque va a tardar más de lo que suele tardar siempre, porque estamos en Sí. vivo y en directo. Si tienen alguna pregunta, también vayan dejándola en el chat. O si tienen alguna propuesta de algo que quieran que veamos, que les sirve para su trabajo. Les Sí, muestro de paso cómo abrir un proyecto. Perdón, ¿eh? sí, Acá me sigue mostrando el proyecto vacío, así que se ve que no es que me carga los proyectos que trabajé. No sé a vos, Santi, si acá te ponen los últimos que trabajaste o no. Pongo acá en la carpetita de abrir proyecto y busco el del curso de abril. Lo abro y bueno, y vamos a ver hasta dónde tenemos guardado, porque ven que la capa partidos me guardó la información que nosotros le habíamos agregado, aunque eran virtual, eran parte del proyecto y hasta ahí yo había guardado. Lo que no me guardó es la capa de los asentamientos y la unión seguramente tampoco. Entonces lo que le voy a decir es que agregue, a ver, la puedo agregar desde acá para mostrarles otra forma de añadir la capa, añadir capa vectorial. Y como yo ya la había generado, la de los asentamientos no la tengo que volver a geocodificar desde el CSV. Una buena para Ceci, que se avivó de exportarla. Acá tengo la capa de los asentamientos, marco el SHP. No, ¿qué le pasa? Ahí va. Perdón, está tardando un poquito, pero acá pongo añadir y ahora no me va a volver a pasar, la voy a guardar, ¿sí? Hasta ahí estamos, hasta acá estábamos antes, ¿sí? Vamos de nuevo con la unión, a ver si le gusta. Mm, raro que se me haya cerrado, por las dudas también voy a guardar. Botón derecho sobre la capa, propiedades, unión. Vamos otra vez. Tabla módulo 1, el campo en común es código municipio, ID, y le vamos a decir que nos sume estos campos y le vamos a decir aceptar. Ahora le gusta. Bueno. Cuando nosotros podemos hacer varias uniones al mismo tiempo y van a ir apareciendo acá, ¿sí? Entonces, si yo aplico esta unión y acepto, voy a abrir la capa, la tabla de atributos y esto es lo que les mostraba yo recién. Ven que el nombre del campo quedó con toda esa información que traía abajo, que decía cómo se iba a completar. Entonces, de esta forma, lo bueno de esto es que nosotros podemos identificar cuáles son los campos que tenemos unidos y cuáles son los campos de la tabla. Pero bueno, no queda lindo, la verdad. Entonces, les voy a mostrar otra cosa. Esto lo minimizo. Si yo vengo botón derecho a las propiedades, también lo voy a poder ver desde acá porque se suman estos campos que son de la unión. Si se fijan, es el mismo icono del ítem unión. Entonces, en violeta vamos a tener los que tenemos temporales y en verde nos agrega los campos que tenemos por la unión que hicimos de atributos, ¿sí? Esta es otra forma de identificarlo fácil. Y si voy al campo a la unión, vengo acá y edito, le puedo decir, no, bueno, esto que todo esto es un montón de chirimbolos, le sacamos todo esto y que no le ponga ningún prefijo. Acepto, aplico, acepto y voy a mirar mi tabla de atributos y ahora lo tengo con un nombre un poco mejor. Ahora, si yo quisiera perpetuar esta información en mi tabla, ¿sí? Y no solo que sea virtual, porque yo ya sé que voy a trabajar con esto, como les decía antes, lo que puedo hacer es lo mismo que hicimos con la capa de asentamientos, es exportar la capa y que ya queden perpetuadas. Entonces, lo voy a hacer con botón derecho sobre la capa, exportar, guardar objetos como. Les voy a mostrar una cosita más antes de hacer esto, si la cámara me acompaña. Si yo selecciono estos partidos, me va a habilitar una opción más, que es guardar objetos seleccionados como. ¿Sí? Entonces ahí yo le puedo decir, no, guardame la totalidad de la capa o solo los objetos seleccionados. En ese caso, si yo pusiera acá, guardar objetos seleccionados, como de estos 6 municipios, me va a guardar la totalidad de la tabla y todos los demás
van a quedar sin la información, digamos. O sea, va a quedar un shape con estos 6 y otro shape con la totalidad de con la totalidad de los partidos, pero sin esta información que le agregué. Sí voy a tener una capa partidos virgen y una capa partidos con esos 6 con la información agregada. Si yo pongo guardar objetos como, no importa que estén seleccionados, me va a seleccionar la totalidad. Igualmente, acá me lo vuelve a preguntar. Como tengo objetos seleccionados, me va a preguntar si solo los seleccionados o la totalidad de la capa. Entonces yo acá le voy a decir que me lo guarde en la clase 1, le voy a poner partidos con unión, info extra, le voy a poner info. Así me queda guardada. Tengo mi capa lista y mi capa completita. Pongo guardar y todo esto lo dejo por defecto. Esto creo que se me movió. Ahí está. Todo esto por defecto. Y acá lo mismo. Me da también la posibilidad de sacar los campos que no me interese conservar. Añadir la información al mapa y acepto. Entonces, yo abro mi capa de partidos info y ya tengo todo agregado. Tengo la capa de unión, que eran estos campos desde acá, ecorregión, zona, y mis campos virtuales. Ay, me corro de la cama, pero me pongo ahí, ahora estoy acá. Y si miro las propiedades de la tabla, los campos aparecen todos en amarillo, ¿sí? No ya de todos colores con esa información agregada. Cierro acá y les muestro la diferencia con este, por si, bueno, para quien se conectó después, así tenemos esta capa. Y si miramos en el explorador, ahora tenemos una capa partidos info y una capa partidos. Bueno, hasta acá era lo que yo les quería compartir de esta clase. Cierro mi cuadernito y voy cerrando y dígame si hay algo que no se entendió para guardo acá. Entonces yo la semana que viene, cuando abra este proyecto, voy a tener esta información cargada. Este de tabla de atributos, la tabla ya la puedo sacar de mi proyecto porque ya la tengo incorporada a mi capa de trabajo. Sí, y si se fijan, si yo borré esa capa, hasta donde se fue de acá, ¿sí? Porque era una unión temporal. ¿Me explico? Si yo saco esa tabla con la que tenía la unión y era algo virtual, al eliminarla de mi proyecto de trabajo, se borra automáticamente de mi unión en la capa partidas. Pero bueno, como yo la tengo acá, porque ya me generé la capa, esa información ya la tengo acá. Bueno, hasta ahí, estamos. Quedan unos minutitos, 10 minutitos, por si hay alguna duda en concreto de alguien o algo que no haya quedado claro. Si no, acá podemos cerrar. En la plataforma, cuando ingresen, hay un mensaje de bienvenida muy caluroso. Y pueden ahí presentarse con esto que les decíamos en el encuentro anterior, de si después no tienen compañero para poder hacer el trabajo práctico en conjunto. El trabajo lo pueden presentar de a uno, no hay inconveniente, pero siempre está bueno nutrirse del aporte de otros e incluso para aligerar la confección del trabajo, pueden hacer match, digamos, es como un Tinder, no, desde la plataforma, un Tinder geográfico. Geográfico. Sí, tal cual. Bueno, nada, si quieren repasamos, sí, por arriba lo que vimos, que fue, empezamos con el menú web que aprendimos a cargar el complemento Quick Map Service. Después, dentro de lo que es el menú capas, eh, cargamos distintas capas de partidos y establecimientos educativos que fuimos sacando de diferentes páginas web, ya sea de los datos abiertos de la provincia, de ARBA o del GEN. Después, en esta clase vimos la diferencia entre filtrar y seleccionar, eh, y aprendimos también a entender lo que es el campo y los valores. Dentro del filtrado de la información, bueno, vimos lo que son un par de
de secuencias para poder filtrar esta información utilizando operadores. Por otro lado, vimos lo que es la selección, tanto manual, por localización y por expresión. Ceci les enseñó a crear un campo nuevo, un campo virtual y actualizar un campo, Desde la eh, calculadora. tal cual desde la calculadora de campos. Vimos también cómo importar un archivo CSV, que en este caso fue el de la base de asentamientos humanos de la República Argentina. Y por último, vimos cómo unir tablas a partir de un campo en común. En este caso, eh, era el campo código de partido, ¿no? Sí. Exacto. Bueno, ese es el resumen de esta clase de gestión de datos. No sé si queda alguna consulta para hacer. También, a ver, ahí tenemos. No sé si te leo. Sí. Dice, consulta, profe, trabajo en caminos rurales del MDA y mi consulta es, ¿en algún momento tienen pensado algún curso de este programa para usar herramientas de trazado de cuencas? De momento no. No sé bien tampoco qué es de este programa. O sea, ¿de este programa hablas de QGIS o...? Sí, no, no sé, no, de momento no, pero sí, la semana que viene vamos a ver algunas herramientas de edición, cómo Tal cual. generar una capa desde cero. O sea, hoy lo que trabajamos son todas con capas que ya nos descargamos, ¿sí? Como información que ya sacamos de los portales oficiales de nuestro país o de la provincia. Pero la semana que viene la idea es poder mostrarles que esto en el curso anterior no se ve y está bueno saber cómo generar una capa vos, no solo desde un Excel y generar la capa como hicimos hoy de puntos, sino generar una capa de polígonos o de líneas o de puntos también, pero desde otra forma, digamos, manualmente, y algunas herramientas de edición. Así que por ahí te, Sí, le viene bien. bien, no sé si son esas herramientas, hay un montón. Nosotros en este curso vamos a ver las básicas, digamos, cómo generar herramientas básicas y estamos preparando, y ya les dejamos el gancho, un nivel 3 con herramientas de edición avanzadas. Así que bueno, vamos a ver algunas herramientas rápidas la clase que viene que nos permitan editar la información que tenemos, porque muchas veces también pasa que la información que hay pública se generó a una escala que no es la misma que nosotros vamos a trabajar. Entonces, por ejemplo, si IGN disponibiliza los cursos de agua a una escala de 250.000, por ahí el trazado es un poco tosco cuando uno hace un zoom a un río en particular y vos ves que la línea va por cualquier lado, que está bien porque se limita a una digitalización a una determinada escala, y después uno por ahí quiere hacer un zoom más prolijo y necesita editar esa información porque ya lo que estamos viendo de referencia no sirve. Entonces vamos a ver algunas herramientas de edición de información que ya tenemos y cómo generar información propia nueva para completar ya sea la información que tenemos o para generar información nueva. Así que Tal cual, sí. tal cual. Algunas no sé si serán las que vos necesitas, pero bueno, algunas vamos a ver en la clase que viene. Empezamos por ahí, repasamos un poquito lo de hoy por si se suma alguien que no haya estado y muy rápidamente, así como un resumen como hizo recién Santi, y arrancamos por ahí y vemos algunas funciones nuevas. Tal cual. Claro, todo sirve, sí, de una. Para arrancar va a andar bien. No queremos tampoco complejizar mucho porque siempre hay distintos niveles de usuario participando del curso, entonces está bueno ir de a poco y asentar algunas cosas. Igualmente, por más que uno trabaje, siempre otra persona lo hace de manera distinta, entonces algún truquito, alguna cosita, siempre uno se lleva, aunque sea un curso que es inicial. Yo a veces me anoto también porque veo cómo otro profesional usa las herramientas de manera distinta o aplica algo distinto que yo no estaba usando. Tal cual, sí. Sí. Bueno, si te Bueno, parece acá ya cerramos. terminamos. Sí, No se olviden de guardar el asteriquito chiqui y ya creemos estamos para que hacer.
que hoy van a recibir el acceso al aula y ya en el transcurso de estos días van a estar cargando la clase para los que no estuvieron presentes y puedan verla de manera sincrónica. Exacto. Así que Bueno, que bueno, tengan buena semana sí. y nos Y nos vemos vemos el el miércoles que miércoles que viene. viene. Sí. Dale, bueno, hasta la Un próxima. No te olvides saludo. de guardar, Santi. Hasta luego. Hasta luego.